song. Nosotros cantamos este himno. And I remember so well because Caleb Horizon was dressed in yellow vest and yellow skirts. Y me recuerdo porque ella me había puesto unos vestidos y caídas amarillas And I was dressed the same way. y él estaba vestido igual. And they were so tiny, at least they looked that way compared to now. Standing next to the piano. Comparado ahora. But Estaban al lado del piano. we thank God for 25 years later 25 años después, that my girls can still sing with me and stand next to the piano. ellos todavía pueden cantar. Amén. Oh, hemos llegado hasta aquí, confiando en el Señor, esperando en su poder. No hay por qué desfallecer. No iré atrás. Hemos llegado aquí por fe. Siempre recuerda lo que el Señor te dio. Cosas que aún difíciles, que con su gran poder las concedió. Oh, he come this far by faith, leaning on the Lord. He never failed us yet. No, we won't turn back. We've come this far by faith. Just remember the good things God has done. Things that seem impossible. Oh, praise Him for the victories we have won. Oh, we come this far by faith, leaning on the Lord. He never failed us yet. No, we won't turn back. We've come this far by faith. Cristo nunca una batalla perdió. Sigue adelante, no tengas temor, y tu poder serás un vencedor. Oh, hemos llegado hasta aquí, confiando en el Señor, esperando en su poder. No hay por qué desfallecer. No iré atrás. Hemos llegado aquí por fe. This is the victory that overcomes the world. The arm of faith will surely prevail, for Christ has never lost a battle yet. Oh, we come this far by faith, leaning on the Lord, trusting in His holy word. He's never failed us yet. No, we won't turn back. We've come this far by faith. Una vez más, damos gracias a Dios por lo que significa el día de hoy. Once again, we thank God for what this day means. Estamos, para aquellos que llegaron recién, estamos celebrando 50 años de aniversario de esta congregación en esta ciudad. For those of you who have just come, we are
celebrating our 50th anniversary as a congregation in this city. Y vamos a escuchar mucho acerca del comienzo y acerca de lo que ha pasado, el historial de esta preciosa congregación. And we are going to hear a lot of the history of this precious congregation. El cual damos gracias a Dios que algunos de nosotros podemos decir todavía estamos aquí. And we thank God for those of us that can say this morning that we are still here. Amén. Y estamos determinados por la gracia de Dios de seguir en este camino. And we are determined by the grace of God to continue in this way. Rápido, bien, ahora vamos a dar lugar a nuestro hermano Alex Figueroa, quien fue pastor de esta congregación por 44 años. And now we'll ask Brother Alex Figueroa, who will bring us the Word of God this morning. He was the pastor in this congregation for more than 44 years, and we're grateful to be able to hear the Word of God this morning. Hermano Figueroa. Brother Figueroa. Yo no voy a predicar, no sé por qué dijeron de que I'm not going to preach. I don't know why they said that. habemos 4 que vamos a hablar. There are 4 that are going to speak this morning. La historia es un tema History is a subject en la escuela in the school para muchos for many people que es muy cansón, that is boring for a lot of people. muy cansón y muy aburrido. Boring, boring, boring. Para algunos For some, es un tema muy importante porque nos gusta la historia. but it's a very important subject because it should interest us all. Así que mucho de lo que ustedes van a oír en esta mañana So much of what you're going to hear this morning es historia is history de esta congregación. of this congregation. Ya que la hermana Figueroa va a hablar en inglés Since Sister Figueroa is going to speak in English, y después la hermana Keila then Sister Kayla, y nuestro pastor al final, and our pastor in the end, yo voy a hablar en español. I'll speak in Spanish. Así que algunos vamos a hablar en español, So otros some vamos a will be hablar en speaking in inglés. English, some will speak in Spanish, but it's all translated. La palabra o la expresión 50 años se va a decir mucho en esta mañana. The word 50 years is going to mean a lot this morning Porque hay mucho que decir because there is a lot to say about y it. realmente mucho que no se va a decir. And then there's a lot going to be left out. Por eso tenemos a 4. That's why we have 4. Y yo me propuse hablar cierta cantidad de minutos, I proposed in my heart to speak only a certain amount of minutes porque cuando todos hablemos because by the time we all talk, va a ser 1 hora y pico. it'd be an hour and some odd. Así que no queremos ir más allá. So we don't want to go beyond. Antes de decir cualquiera otra cosa, Before we say any other thing, hay 2 escrituras there are 2 scriptures que yo quiero darles en esta mañana. that I would like to share with you this morning. Una está en el libro de los Salmos, Salmo 126, In Psalms 126, versículos 5 y 6. verse 5 and 6, Y dice, los que sembraron con lágrimas, they that sow in tears con regocijo segarán. shall reap in joy. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, mas volverá con regocijo, shall doubtless come again with rejoicing, trayendo sus gavillas. bringing his sheaves with him. En primera de Tesalonicenses 2, In 1 Thessalonians chapter 2, capítulo 2, chapter 2, versículo 19. verse 19, Pablo expresa esto. Paul expressed this. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? For what is our hope or joy or crown of rejoicing? ¿No lo sois vosotros?
Are not even ye delante de nuestro Dios, in the presence of our Lord Jesus Christ nuestro Señor Jesucristo, at his coming? en su venida? Lo cual revela lo que este hombre de Dios sentía. For this reveals what this man of God felt. Él sentía He de que felt su corona that his crown era aquellos que habían sido traídos a Jesucristo a través de su ministerio. were those that had been brought to Christ Jesus through his ministry. Antes que nada, Before anything, o antes que yo siga hablando, or before I keep talking, quiero aclarar, I want to make clear okay, que toda la gloria y toda la honra es de Dios. we want to clarify that all glory and all honor Pues goes to God. nada podemos hacer Because we can't do anything in the por human nosotros mismos. by ourselves. Nuestra capacidad es muy, pero muy pequeña Our capabilities are limited como seres humanos as human beings. en tratar con cosas divinas. And when we deal with divine things, Tratar de explicar esto to try to explain this es una imposibilidad. is an impossibility. Por lo tanto, yo no voy a tratar. Therefore, I can't explain it. Pero, But oh, qué día, hoy, what day, this day, 50 años. 50 years. No todas las congregaciones tienen 50 años de historia. Not all congregations have 50 years of victory. Algunos porque no han podido aguantar. Some because they couldn't stay established. Otros porque dejaron el arado. Others because they laid down They the battle, left the or plow. they left the plow. Pero gracias a Dios, But thank God, una vez más, once again, decimos, we say, hemos llegado hasta aquí we have come this far por fe, by faith. solo por fe. Only by faith. No porque hemos empujado, Not because we pushed, no porque hemos alado, not because we have plowed, no because we Pulled. have, yes, sino por fe, but by faith, por confiar en Dios, by trusting in God, por dejar cosas en las manos de Dios, to leave things in God's hands, por confiar en su dirección, to trust in his directions en momentos cuando todo estaba oscuro. in times in which things were all dark. En el año 1968, In the year of 1968, un sábado por la mañana, a Saturday morning, hay algo que no puedo explicar porque es imposible explicar cuando uno pasa por ciertas cosas. it's something we can't explain because when we go through certain things, ¿Quién puede explicar cuando uno se enamora? who can explain the moment you fell in love? ¿Quién puede explicar el nacimiento del primer hijo? Who can explain the birth of the first child? No hay manera. There's no way to explain Usted it. lo puede explicar. Y yo tampoco puedo explicarlo. And I can't explain what happened that Saturday morning. Cuando yo sentí en mi corazón When I felt in my heart que Miami, that Miami, viviendo yo en Tampa, Florida, con mis padres, living in Tampa, Florida with my parents, sentí que era necesario traer este mensaje aquí. I felt the burden to bring the message to Miami. Lo cual quiere decir, Which means to say, dentro de lo que yo entiendo y comprendo, in what I understand and comprehend, que el mensaje claro de lo que es y de lo que predica la iglesia de Dios, the clear message or the sounding of the Church of God truth, comenzáramos a hacer los esfuerzos, we would begin to make the efforts porque hay que hacer esfuerzos. because efforts must be made. Ángeles no están predicando esto, Angels are not preaching this. tienen que predicarlo hombres Men and women have to preach this y mujeres de Dios, cuando Él los llama. when he calls them. Y, ¿por qué no decirlo? And what more to say? ¿Por qué no decirlo? Why not say Sí. it? Temores, Fears, dudas doubts a esa edad. at that age? ¿Hice yo la decisión correcta? Was I following and making the right decision? ¿Quería realmente Dios? Did God really want me to do this? ¿O era una cosa de sentimientos? Or was this just a feeling that I had? Muchas batallas, Many battles, muchas batallas. many battles. El diablo me decía The devil said to me en esos primeros in those meses, first months, cometiste un error, you made a mistake, recoge las maletas y regresa a pack Tampa. up and go back to Tampa. Pero un día pasó al otro día. But one day
passed into the next day, un día a la vez. one day at a time. No pasó mucho tiempo Not much time passed by cuando cerca de los 3 o 4 meses, when about 3 or 4 months had gone by. la primera persona se convirtió. The first person was saved. Para aquellos que tienen ya cierta cantidad de años, For some of you that have a certain amount of time, se in the recordarán que en congregation, la calle 7 del Northwest había un hospital que se llamaba en ese tiempo, ahora no me recuerdo ya el nombre porque lo han cambiado, el Pan American Hospital. on 7th Street and about approximately 57th Avenue, there was a hospital called Pan American. Ya yo estaba trabajando en ese tiempo para Sears and Roebuck. I was working for Sears and Roebuck by that time. Yo me cambiaba de ropa ahí en Sears. We were still living at I.W. Phillips is where we were working. We were working together. Cuando yo estaba en Sears, When I was in Sears, yo me cambiaba de I ropa would change my clothes. y me recuerdo que uno de los trabajos míos al final era todas las cajas que quedaban de las lavadoras y las secadoras, And I remember the boxes that were left from the washers and dryers. tenía que tirarlas en la basura They had to be put in the donde había garbage una trituradora. where there was a grinder. Sí. Cuando eso Or nuestras presser. hijas todavía no habían nacido. Our children had not been born. Y realmente mis hijas o nuestras hijas no supieron de esos primeros años. And in reality, our daughters do not know about those first Porque la few hermana years. Kayla nació en el año 1971. Because Sister Kayla was born 70, in 70. 1970. ¿Dónde está ella? 70. Ah, ay, ella me está siguiendo los pasos ahí. And Sister Maurice in Corrígeme 71. cualquier cosa ahí. Ahora, en el 1970 nace nuestra querida Sister hija, Kayla. Marais, daughter. digo, perdón. Kayla. Sister Kayla Maurice. Sí, Kayla. Sí, Kayla Maurice, Toby, Noble, you. sí. Bueno, nacen en esa edad, They were born in 70 and 71. pero de esa edad But at that age, a la edad de entender qué es lo que está pasando aquí, to be able to understand what was going on around aunque them, tenga 5 o 6 años, realmente no lo puedes captar. until they were 4 or 5 years old, they could not understand. Así que lo que pasó en esos primeros años, So what happened in those first few years, ellos no lo entendieron y they no lo didn't vieron. understand nor Fue hasta see it. después, quizás más o menos que edad. A she los was 8 o about los 8 or 9. 9 when she began to Es grasp. cuando comienzan a comprender qué está ocurriendo aquí. That's what she began to grasp what's going on around her. Y pasaron muchas cosas, Many things happened, cosas que ellos nunca supieron things that they never knew, y que no necesitaban saber. and they did not need to know. En ese tiempo In that time, decidimos tener el primer servicio en nuestra casa. our first service was held in our home. Vivíamos en Flagler y la 76, donde toda esa parte de lo que es el Mall de las Américas, ahí estaban los caballos y las vacas, y Flagler terminaba ahí y lo demás era polvo. Where we lived on Flagler and 77 Court, and that was right in front of what is today Malls of America, but at that time it was all field and cows. Ahí vivíamos en un dúplex, We lived in a duplex. ahí nació nuestra hija Kayla, Our daughter Kayla was born there, y tuvimos el primer servicio and we had our first service. el primer domingo de noviembre. The first Sunday of November, which we looked it up, and it was the 3rd of November. Era el 3, ¿verdad? El 3 de noviembre, ok. El culto, éramos 5. And in that service, there were 5. Una visita que vino One visitor that came de donde yo trabajaba, from where I worked, que yo los invité a que vinieran, I invited him to come, y ellos creían que yo los había invitado a una comida. and they thought I had invited him to come and eat. Cuando llegan, When they come, comenzamos a cantar, we began to sing. yo predico, I preached, y yo quiero decirles que a mí realmente no me interesaba cuántos hubieran, and really, I didn't care how many were sitting in front para of yo me poder predicar. for me to preach. Lo mismo eran 5. It could be 5. En una ocasión prediqué one una semana occasion, entera a 8 personas. I preached a whole week to 8 people. Y cuando se termina el servicio, So when the service is over me that morning, dice este compañero de trabajo, my coworker, ¿cuándo vamos a comer? when are we going to eat? Yo le dije, no entiendo. I said, I don't understand what you're saying. No nos invitaste a comer. Didn't you invite us to eat? No, lo invitamos a esto que acaba de No, ocurrir. we invited you for what just happened. Ahora podemos darle café, Now we podemos give you hacer coffee, galletas, yo no sé. ¿qué pasó? cookies or cake, whatever there was. Al otro día, cuando yo llegué al trabajo, The next day when I got to my job, ya ustedes pueden esperar, oír o pensar you can imagine what Sí, was said or las thought, cosas que él dijo. what he said. Pero
Quiero decirles, But I want to say si Él está vivo, that if he is alive today, espero que esté, I trust he may be. hemos mantenido, no puedo decir una amistad profunda, We haven't had a deep Friendship. acquaintance or friendship, pero sí Él nos ha respetado but he has respected us y considerado, and considered us. y hasta no hace mucho Él era el que traía las flores aquí para las bodas y también para los momentos de los And funerales. some years ago, he was the one that was bringing the flowers for the weddings and whatever we did here. En ese dúplex In that duplex, estuvimos dando servicio hasta que los vecinos, como era un dúplex, había una pared y ellos se molestaban cuando nos oían cantar. we were having service until the neighbors that were in the other side of the duplex Y, began to y complain. la dueña nos dijo que no podíamos And seguir the owner told us we couldn't continue dando servicios. giving the service. En ese tiempo In that time, se convirtió became la madre o la madrastra de quien es nuestro hermano Carlos Borges. Levanta la mano, hermano. para the que sepa mother quién es. of Sister Lo puede Carlos ver. Borges, his mother, got saved. Ok. Ese hermano That brother tenía aproximadamente 7 años was about 6 or 7 years old. y era un terror. He was a A living terror. terror. Por correr de un lugar para otro atrás, atrás del He perrito would que run tenía. after his dog in the middle of the service. Pero ahí estuvimos más de 1 año y medio. We were there for more than a year and a half. De ahí From there, fuimos hasta la calle 103 del Northwest. we moved to, or we were able to rent a place in 103rd Street Northwest, En un templo in a church building que yo le pedí al pastor que si ellos nos dejaban alquilar parte de ese edificio. that I asked the pastor if he would allow us to rent a portion of that building in the back. Ellos tuvieron su reunión después They had their meeting, y todos estuvieron de acuerdo que sí, que nos iban a alquilar. and 100% agreed that we could rent from them. Yo le dije, me alegro mucho, I said, I'm glad, pero thank you, todavía no puedo hacer la decisión a menos que ustedes nos dejen poner en la pared de esa parte de atrás el nombre que diga Iglesia de Dios. and I told him I appreciate the approval and everything, but there's only one more thing I need to ask for approval before we will accept. Ahí And estu- that is that we are able to place our sign that says Church of God or Iglesia Ahí de Dios. estuvimos varios años. And we were there for several years. Ya en ese tiempo habíamos como quizás 20. Maybe when we started there was about 20 of us De la 103, from 103rd. después de estar varios años After being several years, estando ahí, we were there. compramos la propiedad en la 37 Avenida, We bought the property on 37th Avenue, cerca de la calle 40. one block from Bird Road. Cada vez que nos mudábamos, Every time we moved, había una recogida de almas. there was a reaping of souls. No se lo puedo explicar por qué. I can't explain why. Lugares a los cuales Dios nos guió. Places that God led us to. Para algunos hermanos quedaba lejos, For some, it was too far or farther. para otros. For others, Yo vivía, o nosotros vivíamos, from where we lived en ese tiempo, at that time, en Coulter Ridge, in Cutler Ridge, 206th Street Southwest, en la calle 206, número 11825. 11825 Southwest 14, Manejábamos una 206th guaguita, Street. We drove a bus, a van, ajá, para recoger hermanos, to pick up saints, and I drove a station wagon. y ella manejaba un station wagon que, Piscicora. sí, bueno, no sé si ellos conocen esa palabra, pero bueno, había que tener un deseo de venir a los cultos para You had to montarse. have a desire to come to service to get in those vehicles to come. En la 37 Avenida On 37th Avenue, ya éramos un grupo como alrededor de 60 aproximadamente, we were approximately 70, maybe, 60. 60, Y 70. allí crecimos There we grew hasta que ya éramos cerca de 100. until we were over 100. Llegó el momento en que ya no cabíamos, There came the time in which we didn't fit in there. tratamos de comprar propiedades alrededor, We tried to buy properties around. no fue posible, It was not possible. excepto un duplex que Except había. for a Esto duplex. fue una casa que se remodeló, And by the way, on Completo. 37th Avenue, what we originally purchased was a house that had to be que remodeled, se built estuvo in trabajando 1910. ahí más de un año. We worked more than a year there. En ese tiempo, In that time, la hermana Keila y la Sister hermana Kayla, Maraiza, Sister Marisa, mi esposa my wife, y muchos hermanos, and Sister Rhodas and other saints, sí,
con mandarrias, tumbando una With, chimenea hecha de coral. sledgehammers and hammers tiene- knocking down the chimney. Todavía tiene And they ella. still have bad memories of pesadilla. pushing the wheelbarrow full of rocks. Ahí estuvimos, dimos el primer culto, We gave our first service there, allí, there, arriba de tablas con puntillas. where there was planks with nails in them Ajá, porque todavía no estaba completo el piso. because the floor wasn't completed yet. Pero así tuvimos cultos de todas But we had maneras. service anyway. Poquito a poco fuimos tumbando paredes. Little bit by little bit, we knocked down the walls. Y cuando llegó el momento en que ya el templo estaba lleno, And when we reached the point where the building was full to capacity, no sabíamos qué hacer. we didn't know what to do. Y entonces yo hice una llamada I made a phone call al dueño del dúplex que estaba a la orilla del templo. to the gentleman that owned the duplex on the side. Y yo le dije quién yo era. I told him who I was. Y cuando yo le pregunté que si él estaría interesado en vender su propiedad, And when I asked him if he was interested in selling that porque property, necesitábamos espacio, we needed space. él me dijo, ¿cómo usted sabía que yo iba a poner esto en el He periódico? said, how did you know I was going to put this on the market? Digo, yo no sabía I nada, said, I didn't know anything. pero como les dije al principio, As I said in the beginning, hemos llegado hasta aquí por we fin. have come this far by faith. Él rebajó el precio He lowered the cost, y pudimos comprar ese dúplex, and we bought that duplex, que fue llamado por muchos así, el dúplex, nunca cambió. which everybody called the duplex. En It just ese didn't- dúplex In that duplex, vivieron varios hermanos, several saints live there. algunos de ellos están aquí, Some of them are here. hombres Men que necesitaron un lugar para that dormir. needed a place Para to vivir. sleep, to live. Muchos recuerdos de ese lugar. Many remember that place. De ahí pudimos sacar 8 cuartos, We were able to have 8 Sunday school rooms, 2 baños 2 baths, y también un salón and it was a pretty big hall. que tumbamos una pared para que We took the pudiéramos divider tener. of the 2 plexes down, and that made it a big hall there. 2 living rooms put together. Ya después de unos años Then after a few years, necesitábamos más espacio we needed more space, y volvimos a confrontar la misma situación. and we confronted the same situation. ¿Qué hacer? What do we do? ¿Hacia dónde vamos? Where are we going? Yo pasé por aquí I drove by here y vi este lugar que estaba and saw this building, para vender. and it was for sale. Esto no se parece en nada como ese edificio estaba. This building does not look anything like it was when we started. Algunos hermanos que no entendían, Some that didn't understand, no les gustó mi decisión, they didn't like my decision, que a dónde yo iba a meter esta congregación. where I was taking this congregation. Esto estaba lleno de banderas. This was full of flags. Aquí atrás había una In the cortina back, there was a negra. black curtain. de estos lugares donde se ven las luces. Those places where you see those lights, Sacamos más de 100 latas de cerveza. we pulled out over 100 Cans of of beer Arriba, up in the attic, en el segundo piso, in the second floor. había cerca de 100 líneas telefónicas, There was over 100 telephone lines up in the area coming into the porque upstairs. ahí en la zona donde está la hermana Tania, más o menos por ahí, Because right where Sister Antonia, levanta la Tanya mano. is sitting, we're right back Ok. there. ahí había una cámara de televisión There was a TV camera, y porque eso se televisaba and that was the services were televised. y hablaban de todos los milagros que se And llevaban they a cabo talked aquí. about all the miracles that were done here. Era todo un fraude It was all a fraud, y yo me di cuenta de eso después. and we realized it afterward. Finalmente In the end, decidimos comprar. we bought. Aquí se trabajó más de un año. We worked for more than a year. Gracias a Dios por todos los hermanos And que thank trabajaron God aquí. for all the workers No here. había ventanas. There was no windows. La entrada toda era espejos, espejos. Esto parecía una discoteca. This looked like a discotheque. Muchos problemas pasamos We went through a lot of issues here con el departamento de with zona. Hialeah, the city of Hialeah. Sí. Pero gracias a Dios todo fue poco a poco. But thank God, little bit by Pero little aquí bit. estaba el problema. But here's where the problem is. Como pastor de la congregación, As pastor of the congregation, yo tenía que hacer una decisión I had to make the decisions junto con los diáconos. along with the deacons. ¿Qué hacemos? What do we do? ¿Vendemos la propiedad primero? Do we sell the property La de la first 37, on 37th para poder comprar, to be able to buy,
o compramos, or did we buy, pero no tenemos dinero. but we don't have any money? We only had Tuvimos que hacer una equity. decisión. We only had equity, and we had to make a decision. Y por fe, So by faith, hemos llegado hasta aquí por fe. we have come this far by faith. Vendimos la propiedad We sold the property on 37th por el Avenue triple de lo que nosotros for pagamos. the triple, if not more, of what we bought it for. Y con ese dinero And with that money, pudimos comprar aquí we bought here con un préstamo del banco. with the loan from the bank. Y damos muchas gracias a Dios como el Señor utilizó al hermano Miguel Rosales And we thank God for the position that Brother Miguel holds in the bank and how his influence helped us there. para poder, porque los préstamos a los bancos son muy difíciles de dar, Because bank loans for churches is just not that easy. porque no los encuentran que los pueden reclamar después. Because they can't grab anybody to get a hold of to claim it on later. Aquí se trabajó tanto, So much work was done here. las alfombras que estaban aquí, The rugs that were here. ¿para qué hacer la historia? Hermano David, te recuerdo, ¿verdad? Brother Day, you remember? Arrancar esto, to que pull them tenía out. goma abajo. They had a glue on the bottom, and I remember specifically Sister Dora on her hands and knees with Sí, me. hasta la hermana working. Dora estaba aquí trabajando, muchas hermanas. Many La historia es sisters. grande, The hermano. story is long. El trabajo, The work. y por qué no decirlo, And why can't we say it? las lágrimas, The tears, las the frustraciones, frustrations, y seguir predicando. and at the same time, still having services. Cuando terminamos aquí, When we finished here, ahí esta parte de los bancos, this aisle La of parte pews, derecha aquí de on los this bancos. right in there, the right side of the church building where the pews are, ahí había una división. there was a division, Y ahí se daban clases de escuela dominical. and Sunday school class was held Dos in clases. that division, 2 classes. Y el deseo de muchos era, tumbemos eso. And the desire of a lot of them was, let's knock it Y el down. mío también. Pero es que no Mine. teníamos espacio But we didn't have space para tener las clases de escuela to dominical. have the Sunday school class. Bueno, gracias a Dios, Well, thank God, pudimos hacer el trabajo. we did the job. Se tumbó esto aquí It was knocked down. y ahora no tenemos asientos Now we didn't have pews, suficientes. enough to go around. Bueno, de una manera inexplicable, In an inexplicable manner, supimos que en el estado de, creo que era Georgia, it was in the state of Georgia, una denominación estaba vendiendo bancos. a congregation were getting rid of their pews. Y yo llamé, hablé con el pastor, I talked to the pastor, and llegamos a un acuerdo. we reached an agreement. Eran muchos más bancos que lo que usted ve aquí. There were more pews available than what we have right Nosotros now. los regalamos a otra We congregación. we gave them to another de la Iglesia de congregation Dios. of the Church of God. Y dos hermanos, And 2 cuatro brethren, hermanos, 4 brethren, se how many? fueron en camiones. 8. There were 8 of them. Se fueron, ¿hay alguno aquí? 8. Ah, hermano José, hermano. sí. And Fueron a Georgia They went to Georgia a recoger estos bancos to pick up these pews. que no lucían tan buenos como lucen ahora. They didn't look as good as they look right now. Y me recuerdo ese día, And I remember that day porque fue un sábado because it was y Saturday estábamos trabajando aquí. and we were working here. El camión llegó aquí The truck got there, y tan pronto cuando fuimos a descargar estos bancos pesan, son macizos. and when we started unloading those pews, and then let me tell you, these pews are very heavy. Comenzó un tremendísimo aguacero. Oh, it started raining cats and dogs. ¿Cómo bajamos esto? Estos hermanos se van a enfermar. Oh, the Bueno, brothers vamos are a going to get enfermar. sick. How are we going to get it down? Pero bueno, se pusieron los bancos. The pews were brought in somehow. Después cuando se pusieron los bancos, As soon as we put the alguien pews dice, esto me down. aburre a mí. Yo le dije que la historia aburre. Okay, I told you that history was boring. Pero I know ustedes some of you tienen que get bored. saber por qué estamos nosotros But aquí. especially some of you that don't know need to know where you're coming ¿De dónde from. viene esta congregación? Where this congregation's ¿Por qué coming esta and why congregación you're sitting in existe? those pews comfortable. Because some of us have sat on boards. Pero bueno, se hizo It was done. el trabajo. The work. Se arreglaron los The los pews were asientos. fixed. They were varnished. They were El hermano David padded. Berovide le dio barniz a todos estos bancos. Brother Benavides gave varnish to all Y the otros pews, hermanos and también. others that worked with No quiero him. pasar a nadie por alto. I don't want to pass over anyone. Son muchos años. Many are the years, and we forget. Pero el asunto es But the issue is que así fuimos
paso a paso. This way we went step by step. Y así llegó el año 2014. And 2014 came around. En el año 2014, 13 came around. 13, en el año 2013, por causa de mi salud But because of my health y no queriendo yo and not wanting no poder darle a la congregación todo lo que yo había dado anteriormente, to deprive the congregation of giving to them what I had given them before. después de mucha oración, After much prayer, buscando el rostro de Dios, seeking God's face, hice la decisión I made the decision de que ya yo debía retirarme del pastorado. that I should retire from the pastorate. En ese tiempo, In that time, orando, praying, esperando, waiting, después de 44 años after 44 and a half years pastoreando of pastoring esta congregación, this congregation, el Señor depositó en el corazón del hermano David González the Lord placed on David Gonzalez's heart el peso por esta congregación. the burden of this congregation. ¿Fue así, hermano? Ok. Nadie más se ofreció, o nadie más dijo, yo tengo el peso. No one Él else. fue el que me dijo a mí, He yo is the tengo el one that peso. told me that. Y en ese año, And in that year, el hermano David González David Gonzalez asumió esta grandísima responsabilidad assumed this great responsibility de pastorear of pastoring esta this congregación, congregation a quien yo respeto y that I amo respect con todo mi corazón. and love with all my heart. Ahora, en medio de todo esto, Now, in the midst of all of this, tenemos que entender we have to understand otras cosas. other things. Antes de que yo llegara a hacer esta decisión, Before I reached this decision, muy costosa para mí, very costly for me interiormente, inside, pero yo no quería verme en una situación que yo no pudiera funcionar como yo debía. but I didn't want to see myself in a condition that I couldn't function where I could. En el Like I año should. 1979 In the year of 1979, se comenzó a publicar una revista que se llamaba El Remanente. we began to publish a publication called El Remanente, Que comenzó en la 37 Avenida, and 37th Avenue is where en la we forma began. más rústica que usted puede In the pensar. most rustic form that you can Quisiera ever ver las think manos de of. aquellos que trabajaron. I'd like to see all the hands of those Póngase de that pie, worked hermano. on it. Well, as you stand, Por favor, pónganse de pie rápidamente. quickly stand. Ok, todos estos hermanos All of these saints. Trabajaron- Brother Jose, could you please come to the front and take a picture of this one? trabajaron con sus manos, All of these saints worked with their hands, doblando, folding, presillando stapling esta revista, this magazine que sin yo saber that without me knowing iba a circular por 40 años. was going to circulate for over 40 years. Alguien dice, bueno, eso no es tan You difícil. might say, well, that's not so hard. Bueno, eso no parece difícil hasta que usted trata de hacerlo. Well, Puede sentarse, hermano. it doesn't sound like it's Oh, so perdón, hard ya. until you start to do it. Un pastor en Texas A pastor in Texas me llamó called me y me dijo cuánto yo agradezco esta revista. and told me how much he appreciated his remnant. Y me dijo, yo traté de comenzar una revista He said, I tried to start one like this. y no pude I couldn't do it. hacerlo en un año. I couldn't do it for even 1 year. Era demasiado para mí. It was just too much for me. Eran mensajes, Messages, estudios bíblicos, Bible studies, historias interesantes de la palabra de histories, Dios interesting y, things, y otras cosas. and other things. Dios me ayudó God helped me a publicarla por 40 to años publish it for 40 years. y por causa de esa revista, And because of the remnant, varias congregaciones several comenzaron en América Latina. congregations started in Latin America. Eso nos lleva al trabajo misionero que se ha hecho This takes us to the missionary part that we have done y que sigue. and continues. Congregaciones Congregations, en Ecuador, Ecuador, otra parte que no es en la ciudad, un área conocida como Cotopaxi. another Hermana, area called Cotopaxi. dígame los lugares, hermana. en el Sister, área de Sister Cotopaxi. toda esa Shirley, where in manera that ahí. area? Santo Domingo, Quito, Cotopaxi, and Manta. Ok, todos esos lugares All of those places in Ecuador han sido alcanzados por la palabra de Dios have been reached through the Word of y por la God revista El Remanente. and through the remnant. Y la hermana Shirley conoce esto más, Sister Shirley knows this more. pero cuando mi esposa fue, But when my wife went, en la última ocasión que yo no fui, in the last occasion when I didn't go, ella tuvo el privilegio de hablarle a cuántos eran it was almost 1,000. en las montañas, como cerca de 1000. A algunos no les gusta la palabra indígena, yo no sé otra palabra si I alguien don't me know quiere other decir. words to use, but indigenous people in the mountains of Sí. Cotopaxi. Si nativos, The no sé. natives,
There nadie, were 3,000 that nadie, day? That's la a pa- lot of people. ¿Cuál es? She said there were 3,000 that day. Bueno, yo no sé. They, yo no they're the sé. ones that kept the count. I just did Sí. what I was supposed to do. No queremos ser despectivos con nadie, pero es la única manera de poder explicarlo, que no son personas que viven en la ciudad. Se comenzó obras ahí en Ecuador, Ecuador, we had, Honduras, we started works, Honduras, México, Mexico, Riverside, California, Riverside, California, Haití, Haiti. todos esos lugares. All those places were started by the Mother Congregation. Lugares que here. nosotros todavía estamos ayudando, Places that we still, as a congregation, are helping. porque las necesidades son muchas, Because the needs are great. son muchas, muy grandes. Many are their needs. Aparte de la ayuda Aside from the help que de tiempo en tiempo se envía, that from time to time is sent, quizás muchos de ustedes no lo saben, many of you don't know, como no preguntan, since you don't ask, parece que no les interesa. maybe you don't care. Pero entre ellas está Panamá, But among them are Panama, África Africa, y Bolivia Bolivia, and El Salvador. y El Salvador. Ahora vamos para Cuba. Now, let's go to Cuba. Yo mencioné Honduras, ¿no? Yeah, No, you said sí, Honduras. ok. 2 congregations in Honduras. Cuba. Cuba. Mi primer viaje a Cuba fue en el año 1986. Our first trip to Cuba was in 1986. No quiero entrar mucho en esa We historia don't want to ahí, go into that story, pero hasta el día de hoy but up to this date, nosotros estamos ayudando a más de 20 diferentes congregaciones en we Cuba. are supporting more than 20 congregations in Cuba. Hemos respaldado We have backed up a Cuba Cuba en una forma muy grande por in causa a de la very cantidad de great congregaciones que hay ahí. way because of the many congregations there are. Muy complicado el sistema, The system is very complicated, pero en el año 1986 but in 1986 hasta el año 1990, unto 1990, cuando esta congregación when this congregation, de rodillas on our knees, hicimos un pacto ante Dios, we made a covenant with God que íbamos a ayudar that we would support and help a cada pastor en Cuba every pastor in Cuba individualmente individually con una ofrenda with todos an los meses. offering every month. Todavía algunos seguimos fieles en Still, some are faithful in this eso, porque fue ante Dios. because it was before God. Lo que quiero decir, hermano, What I want to say, dear ones, is que esta congregación this congregation no solamente ha invertido el dinero not only has invested money de nuestros diezmos from our tithes en hacer este templo and más building lujoso, más grande, this building and making it lovely for people to congregate in, sino que lo hemos invertido en ayudar a muchas congregaciones. but we have invested in many congregations. Y le damos la gloria a Dios. And God, we give God all Porque the la glory. Escritura sigue diciendo, dad y recibid. The Bible continues to say, give. Give and it shall be given to Give you. and it shall be given unto you, blank. Ok. Queríamos que estos jóvenes que están aquí, los nuevos que se congregan con nosotros, We wanted the new ones that congregate with us and those young people that have grown up entiendan can understand qué ha pasado con nosotros what has happened to us hasta aquí. this far. Esta congregación tiene This historia. congregation has a history. No comenzamos esto ilegalmente. We didn't start this illegally. Esto está registrado This is legalmente en registered legally Tallahassee in Tallahassee and in Washington y con el gobierno federal. and with the federal government. You're taking my thunder. Y esa es la historia. And that story, En history, pedazos. in pieces. ¿Quién se lleva la gloria aquí? Who receives the glory here? Dios. God. Porque sin Él Because without him, no podíamos haber llegado we could hasta not aquí. have come by faith this far. Esa es mi parte. That's my part. Y creo que me pasé. No me mediste. Ahora me toca a mí y espero hacerlo rápidamente. You have a lot of papers there. Yeah. Well, I have the games for the park. Ah, okay. In Romans 16:27, En Romanos 16:27, to God only wise, be glory through Jesus Christ forever. al Dios todo sabio, a Él sea la gloria y a Jesucristo por siempre. Brother Figueroa gave it his part.
Hermano Alex dio su punto de vista, su parte, but this little American country girl is going to give her part. pero esta americana que ustedes ven aquí, esta gringa, le va a dar su opinión, su forma de ver las cosas. When God gave my husband the burden to come to Miami, Cuando Dios puso el peso de venir a Miami en el corazón de mi esposo, I didn't have a burden for Miami. I didn't even know where Miami was on the map. yo no tenía ningún peso por Miami y es más, yo ni sabía dónde estaba Miami en el mapa. And the second thing was I definitely couldn't speak Spanish. Y la parte segunda es que definitivamente yo no podía hablar español. But there's one thing that I did have ever since I began to serve God. Pero algo sí yo siempre tuve desde el momento que me convertí a Dios. I'm a vessel, Lord, use me as you want. Señor, soy tu vasija, úsame como quieras. And God only knows I never thought it'd be this way. Y Dios sabe que yo nunca me imaginé que iba a ser así. I was praying that I would be some American boy's wife. Yo esperaba that would be casarme a pastor. con un americano. Mi papá es americano también, pero en ella luce americano en la forma I was americana young, como you know, gringo, ¿no? daydreaming like we Que do. iba a ser Like un we do. pastor, a lo mejor americano, tú sabes que Living up north, you know, or a Soñando congregation established, no So- sweat, no nothing. soñando despierta, como hacemos, imaginándome cómo iba a ser mi vida, viviendo en el norte, en el clima de allá. But the dreams don't always come true. Pero los sueños a veces no son lo que, no se realizan como nosotros pensamos. But what God wants is even better. Pero lo que Dios quiere es aún mejor. And we arrived in Miami and it was a whole new world. Y llegamos a Miami, llegamos a un mundo completamente nuevo. It didn't take long for God to lay a burden on my heart. Y no se demoró mucho para que Dios pusiera en mi corazón un Because peso. being raised in the truth and in the gospel, Porque habiendo sido criada en el Evangelio y en la verdad, I will never ever forget learning the verse, go ye into all the world and preach the gospel. nunca se me olvida ese versículo que dice, salí por todo el mundo y predicate el Evangelio. And that's what I wanted to do. Y eso es lo que yo quería hacer. So on Labor Day Entonces, en Labor Day, of 1968, en el we put all of 1968, our belongings in the back of a U-Haul pusimos todas nuestras posesiones dentro de un U-Haul and drove to Miami. y manejamos hasta Miami. Then we went to work on Tuesday after that Monday. Y después, el lunes que llegamos, ese martes que siguió, fuimos a trabajar. And that was my beginning my life as a wife, Así and comencé mi vida como esposa as a worker for the Lord in His kingdom. y una trabajadora en el reino de Dios. My responsibility in God's kingdom and my gift, definitely I can say, is administration, government, helps. Mi función en el cuerpo de Dios y los dones que Dios me ha mostrado que yo tengo es en la área de la administración, en de ayuda, en lo que se llama el don de gobierno. And there were many things that as a congregation, to be legal in the United States, that it has to be done. Y hay muchas cosas que para ser una congregación legal en los Estados Unidos hay que llenar ciertos requisitos y hay que saber estar establecido aquí legalmente. So the first thing that fell in my light, I was the bookkeeper. Entonces lo primero que me tocó a mí fue ser la que llevaba los libros. Because this congregation, he spoke from one aspect, I'm speaking from another. Él habló de un aspecto, yo voy a hablar de otro aspecto. And when he mentioned that this congregation is legal and has always been, Cuando él mencionó que esta congregación es legal y siempre lo ha sido, ever since the first tithes and offerings were given, desde el primer diezmo y la primera ofrenda que se recibió, which was from moi as we worked, que fue de nosotros, que fuimos los que estábamos trabajando, that money was used and reinvested into the kingdom of God. ese dinero se volvió a invertir en el reino de Dios. Songbooks were bought, Ahí con ese dinero se compraron los primeros ignarios, chairs were bought, las primeras sillas, the first vans, los were bought. primeros guaguitas. But it's all written down, and it's still written down that anybody could see if they needed to. Y todo eso estaba apuntado y legalizado y si alguien quería inspeccionar los libros lo podían hacer. So legally, we became a congregation. Nos convertimos entonces en una congregación legal And I've got different departments here I'd like to cover this morning real y quick. tengo varios departamentos que quisiera cubrir rápidamente. We were legally made a congregation in 1970 and I wrote down somewhere, I can't find it. In 1970. We became legally incorporated on April the 10th, 1970. Abril 10, 1970 nos convertimos en una congregación oficialmente legal bajo nuestro nombre en la Florida.
And we are called Church of God Spanish Mission Incorporated. for that reason. El nombre legal es Iglesia de Dios, Misión Hispana Incorporada, pero es que en inglés se dice así exactamente It como lo has dijo to ella. be that way Tiene que because ser así, that's the way we were inscribed. porque así fue como nos inscribieron, como nos We- pusieron. As God's people, Como pueblo de Dios, we can't border certain things. no podemos esquivar ciertas cosas. We have to be clear. Tenemos que ser claros en nuestras cuentas. So for all of you young faces here with no wrinkles, Entonces, para ustedes jovencitos que no tienen arrugas, we're legal. somos legales. When you give your tithes and offerings, you can use it on your taxes Cuando because we're ustedes legal. dan sus ofrendas y dan sus diezmos, ustedes lo pueden poner en sus impuestos porque todo es legal y todo está apuntado. Okay, I'm just giving you the information. Our Sunday school officially began, which he didn't cover, in 1969. En el 1969 tuvimos nuestra primera clase de escuela dominical. After having services in our home, we moved to Brother Carlos's home, but a door opened for us to have Sunday school class. Entonces, después de tener servicio en nuestra casa, comenzamos a tener servicios en casa de la madrastra y el padre de hermano Charlie. Another Y- family, a family of 4 was saved. Y with Dios abrió 4 otra children. puerta para que una familia que tenían cuatro hijos They were saved, and they said, y'all can come to our house on Sunday morning to have Sunday school. ofrecieron su casa para abrirla para tener escuela dominical. So Sunday morning, we took our flannel grabs and our folding chairs, and we went over to their house and Entonces had los Sunday school. domingos por la mañana para tener escuela dominical íbamos a la casa de esta hermana con nuestras, las cositas que se pegan así para dar clase de escuela dominical, no sé cómo se llama, pero ese material, ¿no? De tela, para poner muñequitos. Usted me está mirando como, hello. Yo no soy tan antigua, ¿sabe lo que hablo, verdad? Ok, eso y unas sillas que se doblan. And then, Lo at night, llevábamos para enseñarle a los niñitos. and then at night, we put our chairs back in the car and go to another house. Y después por la noche hacíamos lo mismo, volvíamos a poner la silla en el carro, ir a otra casa para tener el servicio de la noche. So that's the reason why we had to get into a building one day. Por eso es que teníamos que conseguir un edificio. When we arrived at 103rd, Cuando llegamos a la 103, we didn't have a place. We just had a place to meet as a congregation. no teníamos en sí un lugar en particular, solamente una área como una asamblea pequeña, un santuario donde nos reuníamos para and congregarnos. they allowed us then to have upstairs a couple of Sunday school rooms. Y nos dieron acceso al segundo piso para tener un par de aulas para los muchachos para tener escuela dominical. And thank God we had children, so we were so happy about this. Y estábamos muy contentos porque teníamos niños que podíamos enseñarles. Eventually, they gave us more rooms. Y después de darnos 2 cuartos, nos dieron más And cuartos. we were able to divide up, and thank God we were blessed with children. Y entonces Dios nos bendijo con niños. Then when we moved to 37th Avenue, those rooms that he talked about in the duplex, all of them were classes. Entonces en la 37 Avenida, como él habló, todos los del anexo o del duplex se convirtieron también en clases. So we are thankful that in 1970 or Le damos- 1969, Sunday schools was established Le in damos the gracias a Dios que congregation. podemos decir que en el 1969 la escuela dominical fue establecida. The reason why we're trying to show you this is step by step, the congregation began to grow and expand and do things. Queremos mostrarle cómo paso a paso la congregación comenzó a expandirse. The music. La música, We want to share the information about our history on that one. también queremos compartir con ustedes la historia de esa parte. When we were gathering into homes, Cuando nos reuníamos en los hogares, there was a couple that they were from a congregation in Michigan that were stationed in Homestead Air Force Base. había una pareja que vivía aquí, que era de una congregación en Michigan, pero ellos estaban aquí establecidos por un tiempo, o se alojaban aquí, porque ellas eran parte de las fuerzas militares y tenían una base aquí y ellos se quedaban en la base. She could play the accordion. Y ella podía tocar el acordeón. So she played the accordion in our first services. Y ella tocaba ese acordeón en los primeros cultos. And after they were restationed, Y después que ellos tuvieron que entonces otra vez mudarse para Michigan. I did my young, the best I could because Yo- I'm not an accordion player. Yo no toco el acordeón, yo hice lo mejor que pude ahí. And then en el from free there, ese. when we finally got to 103rd, we got our first piano. Y después en la 103 conseguimos nuestro primer piano. And we were thankful for that. Le damos gracias a Dios por eso. And as I talked about the girls this morning, I have to add my girls because they became a vital part of the congregation here. Y mientras que hablaban de mis hijas esta mañana, yo quería compartir algo de ustedes con mis hijas porque ellos se convirtieron en una parte vital de nuestra congregación. Kayla's first trip to church, El primer viaje que Keila tomó a la iglesia, al culto, she was 3 days old. tenía 3 días nacida. I gave birth on Friday, and on Sunday morning, I was sitting at the piano. Yo di a luz el viernes y el domingo por la mañana estaba sentada en el piano. Y Kayla in a little car seat. Y Keila estaba en
una sillita de esa de bebé. And there she sat every service Ahí se sentó cada servicio until she was cry so much somebody would have mercy on her. hasta que lloraba tanto que entonces alguien tuviera misericordia y la agarraba. But Kayla's first experience is sitting beside the piano 3 days after she's born. Pero la primera experiencia de ella en un culto es al lado de mí en el piano, ahí sentada en su sillita. And since Brother Figueroa was the only other person that could play the piano, Y el hermano Figueroa era el único otro en ese tiempo que podía tocar el piano. I have been blessed to be able to be the pianist for over 50 Dios years. me bendijo en poder ser la pianista por más de how many? 50. 50 años. Because now Brother Carlos is with us. Porque hermano Carlos Brother está Abdel con nosotros, plays hermano some. Abdel también toca un Wilmer poquito, plays some. hermano Wilmer toca un poco. So now we're Toquen más, por more favor, blessed. y somos bendecidos. And then also I'd like to mention the choir. También quisiera mencionar el coro. Our first choir began in 72. El primer coro comenzó en el 1972. Brother Figueroa was the choir leader. Hermano Alex Figueroa fue el primer director I'd de like to coro. see the hands of those that were in that first Quisiera choir. ver las manos que estuvieron en el primer coro, el primero. Sister Aurelis, Brother Leonard, Sister Darla. and Hermana Areli, Sister Sonia. hermana Darla, hermana... And Raquelita. No, no, Sister Sonia, she wasn't even there, mami. No, you weren't in that one? No, no, no. Oh, okay. Las que tuvieron el coro, hermana Areli, ¿quién es? Hermano Leonard, hermana Darla And Raquelita. y hermana Raquelita. Rhodas was still too little. Hermana Rodera era muy chiquita. Oh, and David. Y hermano David, The older ones. lo más viejo. Ella lo dijo, yo no lo dije. Brother Figueroa was our first choir leader. I served as a choir leader for a while. Yo después asumí la responsabilidad de ser directora de coro. And now Sister Kayla, thank God for her and the magnificent job she has done, is directing our choir. Y después la hermana Keila. You didn't finish saying, con la obra maravillosa que ella ha hecho para nosotros en el coro. Okay. She didn't want to say it, but I did. Sí. All right. Another committee that was formed that has been a blessing. Después otro comité que se formó que para nosotros fue de mucha bendición. And it was formed in 2003. Y esa fue en 2003. And that was the usher department. Fue el departamento de Ujieres. The ushers may sometimes forget, but it is a great privilege to be an usher. Pero a ver, y puede ser que a algún ujier se le olvide la bendición, el privilegio que ellos tienen en ser ujier, porque es una gran bendición. It is not only a privilege, but it is a blessing. No solamente es un privilegio ser ujier, pero también es una bendición ser ujier. Because I was thinking about, as we formed that committee in 2003, the great responsibility resting on their shoulders. Porque yo pensaba que desde 2003, qué responsabilidad más grande se le encargó a ellos. They have to know how to deal with people. Tienen que saber cómo tratar con la gente. They have to have, like they sometimes say the pastors have them, well, a lot of times the ushers have to have an armor of a rhinoceros. Ellos tienen que tener como decimos vulgarmente, un pellejo de rinoceronte So that they can do and say para and poder be what they should be. hacer y ser todo lo que deben ser. And most of all, they're godly people. Y sobre todo son gente santa, gente piadosa. The cleaning department. Después tenemos el departamento de limpieza. Thank Thank you, Sister and Valerie. Sister Valerie has taken it on her shoulders La here. hermana but Valerie ha asumido that esa began- responsabilidad. But began a long time ago. Pero eso comenzó aún más allá, más antes de ella. Back on 103rd and on 37th Avenue, En la 103 y en la 37 Avenida. it was volunteer. Eso era organizado de una forma voluntaria. And what it was that families themselves volunteered and came and cleaned Y the lo que church. hacía era una lista de las familias que querían ser voluntarios para ellos venir un sábado al mes a limpiar todo el templo. We still accept volunteers. Todavía aceptamos voluntarios. The recording room. Después el departamento de grabación. And for those of you that do not know me or Y don't para- know me well, Para ustedes que no me conocen o no me conocen muy bien, I love tech. a mí me encanta la I tecnología. enjoy it. Lo disfruto. And I thank God that we were able to have the recording room and able to have it. Gracias a Dios que tenemos un cuarto de grabación And other places called the sound room. y en otros lugares lo llaman un cuarto de But sonido. that room has history Pero ese cuarto tiene mucha historia. because it began with a couple of mics Porque comenzó con 2 micrófonos. over on 37th Avenue. Yes, ma'am. En la 37 Avenida. And we had a great blessing over there. Y allá teníamos una gran bendición. We were not very far from US 1. No estábamos muy lejos de la US1.
And the frequency, in case you don't know what it is, let's just put it this way. In the air is a bunch of different waves, and they come in different sizes and different shapes, just like this, and they're all over the place. All around you are waves and things going on, you don't even know it. Entonces la frecuencia, y usted a lo mejor no entiende eso, pero es las ondas de sonido que usted no puede ver, pero si lo pudiera ver en colores, usted puede ver que eso alza y baja y alza y baja. All kinds are coming through here. Y You todo don't tipo even de know it. frecuencias están en el aire. And on US 1, the truckers would go down. Y en la US uno pasaban por ahí muchos camioneros. And in the middle of the message, Brother Figueroa would be preaching. Y en el medio del mensaje, hermano Figueroa estaba predicando. Howdy out there. This is Piper number 3 down on US 1. Y después salía un gringo así hablando así, de esa forma, como si fueran con CB, ¿no? But thank God, over the time, that's been taken care of. Y gracias a Dios que por el tiempo así ayuda, that's what we translated also. Okay. Then another way, that's my next one. And that time, those that spoke English, Y entonces, en estos tiempos, también los de habla inglés, que eran pocos, we had 3 pews separated for you, teníamos 3 banquitos, and we 3 had bancos quite a large number of them. separados para ellos de habla inglés a este lado, And we had Con a- plug-ins. con audífonos azules, We had blue headphones, and they were horrorosos, plug-in. azules, plásticos. And you would plug them into your slot where you Y were entonces sitting. usted podía enchuflarlo donde usted se sentaba. Oh, they couldn't stand them. The English people couldn't stand them. Y los de habla inglés no le gustaban mucho. And they sometimes couldn't understand because it didn't even come through. Y a veces el que estaba atrás traduciendo, eso no pasaba por el audífono correctamente, había problemas. And it was always a problem in that building. Y siempre en ese edificio habían problemas con la frecuencia. And let me tell you what problems we have today. They are so tiny. Y los problemas que tenemos ahora son tan A pequeños. squeech that we hear today is nothing compared A to what we veces used un to go chillón que through. oímos aquí no se compara a lo que oíamos allá. We've come this far by faith. Hemos llegado aquí por fe. God blessed. Dios nos bendijo. And not only now do we have voice translation, we have video, we have CDs, we have recordings, we have MP3, and all the speakers work. We have speakers hanging from here, speakers from the back. God has blessed. Tenemos bocinas por donde quiera, tenemos audífonos, no tenemos que usar audífonos, podemos oír todo en vivo, todo a la misma vez. Dios ha sido muy bueno con nosotros. And as the pastor, Brother Figueroa said, in 1977, the printing department came into Y being. después, en el 1977, comenzamos a imprimir. Entonces, un departamento se formó para imprimir. We print and have printed and still do print many of the Church of God tracts today. Todavía imprimimos y seguimos imprimiendo los tratados de hoy. Right down don't ask me for any because right now my machine's down. So. Ahora mismo tengo la máquina que no funciona, así we que no me printed pida, them. no me pida más ahora Many mismo. of you right here have cut them, Muchos de ustedes aquí lo han cortado, los han cortado, and I still stand on this. y todavía me paro sobre esto. Tracts serve their purpose. Los tratados tienen su propósito. Amén. They are important Son importantes. because people, you think people might read them online, but people don't go online just to read a tract. Usted cree que ahora tract. todo el mundo lee todo lo que está en la computadora, pero no todo el mundo hace eso. Hay muchas personas que le gustan el papel. But if somebody hands you a paper and you've got a moment where you're sitting somewhere and you're digging through your purse or in your pocket, you'll pick it out and read it. Y si usted está a lo mejor aburrido, está sentado esperando una cita y usted mete la mano en la cartera, lo ve un papelito ahí, a lo mejor usted se pone a leerlo. So tracts serve their purpose. Así que un tratado tiene un propósito. We have printed also songbooks. Hemos también imprimido himnarios. We continue to print our own Sunday school materials. Continuamos imprimiendo nuestros materiales de escuela dominical. Books that were written by Brother Figueroa are continue to be Los libros que sold se and escribieron printed. por el hermano Alex Figueroa también se imprimen y se venden. And we also published at one time a work called Zion's Outreach for over 16 years. Y ya por 16 años hemos estado imprimiendo o hemos imprimido un panfletico, un tratadito grande que es para los de habla inglés que se llama Zion's Outreach. And the work continues where the need be. Y la obra continúa donde haya necesidad. Boxes and aids. He covered missions, so I'm going to tuck this in as a little thing so many of you know. And these things are still going on. We're still doing it as a congregation. Y como congregación todavía continuamos ayudando a otras congregaciones, a otros lugares, mandando material. I say boxes and aid, and the reason why I put it this way Y lo llamo cajas de socorro. Y la razón por que le puse este nombre, continuously in the congregation here, continuamente en la congregación aquí,
There are saints that are doing their own thing by giving out baskets, they're giving out boxes. Hay hermanos que o se organizan y hacen cestas o hacen cajas. From the church's standpoint, we ship out boxes that are bigger than this pulpit that hold over 500 pounds of clothing, clothes. De la iglesia aquí, de la congregación, mandamos cajas que tienen el tamaño de este púlpito, lleno de ropa, de ayuda y socorro para otros países. And they go out to other countries every year, at least 3 and 4 boxes. Por lo menos 3 y 4 veces al año salen de nuestro país. And those of you in the congregation that know anything about it or want to know, I'm getting to the place where I need help. Y lo que ustedes quieren, lo que quisieran saber o quieren ayudar, yo estoy llegando al punto donde yo necesito ayuda. This congregation Esta congregación has, and I pray that it does, continue, to have, let's see, where was that? A burden for the mission. Is that what you No. want to say? Has reached thousands for the gospel. Esta congregación ha alcanzado a miles a través del evangelio. We can't let it down. No podemos dejar que caiga la obra. There's one thing that stands in my mind, Hay algo que sobresale en mi mente and that is in Acts. y es en el libro de Hechos. And I didn't write it down, but it says, go ye into all the world and preach the gospel. That's still the last commandment that Pero Christ todavía gave. sigue siendo el último mandamiento que Cristo nos dejó y es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. The gospel is not for us to wrap ourselves in and keep. El evangelio no es para nosotros envolvernos en él y sentirnos bien con esa como una colcha. This gospel is to share. Este evangelio es para compartir. And one of the reasons why you as individuals and I as individuals are blessed Y la razón por que ustedes como individuos y yo como individua soy bendecida is because we are willing to give. es porque estamos dispuestos a dar. And when you get the gospel, when you truly get saved, Y cuando usted de verdad se convierte, you want to share it. usted quiere compartirlo. And that's what this church has done. Y es lo que esta iglesia ha hecho. The congregation has reached thousands in all kinds of ways. La congregación ha alcanzado a miles en muchas partes del Has mundo. it been easy? No. ¿Ha sido fácil? No. Was there sacrifice? Yes. ¿Hubieron sacrificios? Sí. Is it worth it all? ¿Vale la pena todo? Yes. Sí. Heaven is taking a record. El cielo te está tomando cuenta. I don't know, you may not know. A lo mejor usted no sabe, yo no lo sé. Next year I may not be standing. Puede ser que el año que viene yo no esté parada aquí. We may not, she may not be standing Puede here. ser que ella no esté parada aquí. But we celebrate today Pero hoy celebramos what God has done lo que Dios ha hecho and what God wants to do y lo que Dios quiere hacer and what our responsibility is to do. y lo que nuestra responsabilidad es hacer. We can't stop. No podemos parar. We are thankful for all God has Le been damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho to us. por nosotros. And I have to say, on a personal base, Y en This una day- nota personal, this day is all about y'all. todo You all. este día es acerca de people. ustedes You, and about the congregation. y la congregación. But I Pero yo have been blessed he sido bendecida to be part of de this ser parte de congregation. esta congregación. I was 19 years old Yo tenía 19 años when I became part of the congregation of the Church of God in Miami. cuando yo me convertí en parte de la congregación en Miami. And I have, as a child, been in several congregations. Y he estado desde niña en varias congregaciones, But I can't say with all honesty from what I remember, pero con toda honestidad puedo decir lo que me recuerdo. this congregation has been a blessing to thousands. Esta and congregación ha thousands of sido people. bendición a muchas, tanta gente, a miles de personas. Remember, Recuerde, it's not about us four that are on the platform. no es acerca de nosotros 4 aquí en el It's púlpito, about God. es acerca de Dios, It's about you es acerca de usted, living a life viviendo la vida that will affect other que va a people. afectar a otros. Because that's why we're here. Porque esa es la razón por For la the cual estamos gospel aquí, to get out. para que el evangelio salga. May the Lord bless you. Que Dios le bendiga. ¿Puede, Miguel? Gloria Gloria sea al nombre de Dios. Gloria sea a Él. Gloria sea el nombre de Dios. Blessed be the name, blessed be the name
Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Mine will be in English. Yo voy a hablar en inglés. My father gave it away, so yes, I am 48. Y mi papá ya lo dijo mencionando el año que yo nací. Yo tengo 48 años. Mine, how time has gone by. ¿Cómo el tiempo ha pasado? What I remember, I'm Lo- going to tell you from a child's point of view and a pastor's daughter. Lo que yo me recuerdo y se lo voy a dar en vista de siendo niña y hija de pastor. What I remember the most, Lo que yo más me or the recuerdo, first thing that comes to my mind, o lo primero que viene a mi mente, is all the people in and out of our house all day long. son todos las personas que entraban y salían de nuestra casa todos los días. One of the ways that my father specifically would punish me Una de las maneras que mi padre castigaba. específicamente me castigaba it was his idea, his bright idea, era su idea grande, which actually worked. que en verdad funcionó. And it sounds so ridiculous how I'm going to say it. You're like, that's it? No, Y- believe me. Y suena tan ridículo y usted va a decir, eso es todo. Ok. Pero créeme, Okay, Kayla, you will go kneel in the living room que ve hasta la sala y arrodíllate ahí for 15 minutes. por 15 minutos, arrodillada. Well, that doesn't sound like anything. Bueno, eso no suena como mucho. And believe me, compared to the other disciplining I got, it was really, 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 really light. Y créanme que esa disciplina fue muy ligera comparada a todas las otras disciplinas. But the reason why I couldn't stand it, Pero la razón por la cual a mí no me gustaba eso, I would cry and beg and please. y yo lloraba y le rogaba que por favor, Sometimes he had mercy. y algunas veces tenía misericordia conmigo. But it's because I knew somebody was going to come to the door. I knew it. Pero es porque yo sabía que alguien iba a venir a la puerta y iba a tocar la puerta mientras yo estaba ahí. And he would already tell me, if they come to the door, too bad. I'm going to tell them, because you behave bad. Y si alguien viene a la puerta, yo les voy a decir, bueno, ella está ahí porque se portó So mal. I would kneel, and I was looking out the window, please, Lord. Y yo me arrodillaba y muchas veces miraba a la ventana y decía, Señor, por favor, por favor. Because people would always stop by the house constantly. It was, I think it's a Cuban thing back then to do that. That's not acceptable. You're supposed to call people before you show up. Porque constantemente llegaban a la casa, creo que era algo de los cubanos en ese tiempo, pero uno debe llamar antes de ir y It presentarse was en all casa the de time, alguien. a car pulling up, I hear knocking on the door, Pero- and then drink coffee, and I don't understand, but it was all the time. Venían a la casa, llegaba un carro, tocaban la puerta, a tomar café, a hablar, y era todo el tiempo. Definitely, he has the gift of hospitality. Definitivamente él tiene el don de hospitalidad. Eso mismo. Which I can now identify with because I love hosting people. Y ahora yo me puedo identificar con eso porque a mí me encanta hacer lo mismo. But anyway, I say that because that's how we would reach. So I look back now and I understand why. Y yo miro hacia atrás ahora y ahora entiendo la razón por la cual era así. Because we were so tiny. Porque éramos tan pequeños So como congregación. it was our way of keeping fellowship. Era la manera de mantener la comunión entre los hermanos. They would go fishing a lot. Iban juntos a pescar. And so we would stay in different saints' houses. Nos quedábamos en diferentes casas de los My hermanos. father had to go out a lot to preach across the United States. No Mi one pa- said that, but he did a lot of that. Mi papá tuvo que ir a predicar en diferentes partes de los Estados Unidos y nadie mencionó eso, pero él hacía eso mucho. So we stayed in different people's homes. Entonces, por esa razón, nos quedábamos en casa de otros hermanos. Brother and sister Darla, brother Leonard and sister Darla Brooks, La hermana Darla y el hermano Leonardo Brooks, they did that for me many times. ellos hicieron eso Thank you. para nosotros muchas veces y muchas gracias. Sister Rhodes did that for me many times. La And hermana my sister. Rhodes hizo eso mucho por mí y mi hermana muchas veces. Some of these saints are in the park and I wanted them to be here because they have to prepare. Y algunos de los hermanos, yo quisiera que estuvieran aquí, pero no están aquí, están en el parque haciendo las preparaciones. I remember all the people that came to live in our home. Yo me recuerdo de todos aquellos que vinieron a vivir a mi hogar. Amongst them were missionaries that had really weird stories that I would stay at the table with my mouth open like, oh my goodness, how scary. Teníamos varios misioneros que venían y se quedaban en nuestro hogar y comían en nuestra mesa y yo me quedaba con la boca abierta escuchando las historias que ellos One of contaban. them was Brother Guademal. Y one of them was Brother Gualdemal.
Uno de ellos. One of them, Uno de ellos. I said it in English. uno de ellos, Era hermano Waldemar. was Brother Guademal. And he would tell stories about these big plants that would eat the people if you get too close. Y él nos contaba la historia de estas plantas que eran enormes, que si uno se In acercaba Colombia. a ellos, y esta planta estaba en Colombia, que si uno se acercaba a ellos, lo comía uno. They could swallow you up, and all these scary stories. Todas estas historias, How he would go to the tribes and visit them, como él iba a las tribus y los visitaba, and then the tribes would make them spit in a thing in the Amazon. And he would to spit into a bowl. y entonces hacían que escupieran en un recipiente. Jungla del Amazonas. En Ellos la tenían que reunir. jungla Ajá. de las Amazonas, cuando él iba ahí, entonces hacían eso, le So the hacían- tribe would go around. Everybody had to spit. entonces todos tenían que escupir en eso, And Brother Waldemar had to swallow it to prove that he was being honest, that he was real. y el hermano Guatemala tenía que tomarse eso para verificarles a ellos que era real y So wait, sincero. you're a child, Cuando uno es un niño and you hear all these stories. y uno escucha todas estas historias, It's like, what? It's scary. es algo que le da temor a uno. Amongst them, people that stayed in our home for months and months and months to live. Aparte de ellos, habían otros que se quedaban en nuestro hogar por meses y meses, vivían ahí. Too many for me to Y remember. eran demasiados para yo recordar. I learned that from them. Yo aprendí todo esto de ellos. I remember picking up the saints. Yo me recuerdo cuando íbamos a buscar a los hermanos en sus hogares. Sister Arelis was always on time. La hermana Arely siempre estaba a tiempo. I used to laugh because my father had to beep the horn only one time. Yo me reía porque mi papá nada más que tenía que tocar la bocina del carro una vez. El pito, ajá, una vez. Una vez. And that was it. She was there ready. Y la hermana Arely lista y salía para She meterse. was single at the time. Y no estaba Era casada en soltera. ese tiempo, era soltera. But then there was other She was saints single. There were other saints. Habían otros hermanos that sorry, you would press over and over. que él tocaba y tocaba. And then he would go, whoever it was, I'm not going to say it. If you are not out here in 5 minutes, sister, I have to leave you. Y entonces decía, si no estás aquí fuera en 5 minutos, te tengo que dejar. Now, I'm telling you all this Y le digo todo esto because you think as a child, porque uno piensa quizás como un niño. we were in the back of a van. Nosotros estábamos en la parte atrás del It van, was so hot. de la guaguita, había Right, mucho Sister calor. Rhodes? It was so unbearable. Hermana Ro, de verdad, no era así. And I had to sit on the hump. Y yo me tenía hated que it. sentar donde está adentro de la La- guaguita, donde está la rueda. Like, oh my, right. It was just hot. Y había mucho And calor. we're all dressed up for church because my mother had ruffles up to here. Y estábamos vestidos para ir al templo, con los vestidos hasta aquí arriba y un calor que había. Now remember this. Ahora recuérdense en esto. Service was at 7:30. El servicio empezaba a las 7:30. We started this at 5. Y nosotros empezábamos toda esta trayectoria, llegar al servicio, al templo, a We las lived 5. so far away. Vivíamos tan lejos. And we had to pick up all those people. Y teníamos que recoger a todos estos Go to hermanos, service. ir al servicio. And in those days, Brother Alex had a lot of energy. Y en esos días el hermano Alex tenía And we mucha did not energía. finish service at 9 o'clock. Y no terminábamos los servicios a las No, 9. we did not. No lo terminábamos a las Then 9. the pastor has to deal with all the people in the altar. Después el pastor tenía que trabajar con todos los que venían al altar. So guess who did their homework in the car? Entonces, ¿quién hacía la tarea en el carro? Me and Sister Mariah, we had to do Yo- our homework la in the ma- car. La hermana Maraisa y yo, mientras estábamos en el carro, ahí estábamos haciendo la tarea de la And you escuela. better believe it. Y créenme, Yes, I'm going to say that. And you better believe it that C's que una C was not acceptable in my house. no era aceptable en mi casa. Absolutely not acceptable. No era aceptable en ninguna manera. So too bad. You're up in the 1 in the morning, but you're going to finish your homework. Vas a estar despierta hasta la 1 de la mañana, pero así va a ser porque tienes que terminar la tarea de la escuela. In the van, when everybody would leave, En el banco, en la guaguita, cuando todos se iban, then sometimes we have family altar in the van. entonces teníamos altar familiar en la guaguita. Times were different then. Miami was much slower paced than it is now. Los tiempos eran diferentes. En ese entonces no había tanto corre-corre como Yes, existe. times do change. Sí, los tiempos You cambian. cannot
cambian. always say that, oh, nothing changes. No, times do change. Uno no puede decir, Yes, no, they no, do. las cosas no deben cambiar, no, si los tiempos Miami is not the cambian. Miami that used to be. Miami no es el Miami que era en ese entonces. So we used to have 4 services. Entonces, en ese tiempo teníamos 4 And servicios semanales. and every other Sunday Y un domingo sí, un domingo no. was young people service in between. Teníamos servicio de jóvenes entre el servicio And de then la there was mañana y el choir servicio de la noche. practice Entonces on a había, Wednesday whenever he could make time. y entonces había práctica de coro los miércoles cuando había tiempo. Needless to say, Sin dicho sea de paso, sin decir mucho, you sin más decir, can imagine us doing that today. None of us could make it because it's just too much. imagínese ese itinerario haciéndolo en los días que vivimos hoy. Muchos no podían mantenerse con ese. con eso. Christmas in our house Las navidades en nuestro hogar was shared by everybody. era compartido con todos. In other words, En, yes, en otras palabras, sí, yes, you were in my house. usted estaba en mi casa. Yes, it was not family time. No era tiempo familiar. It's church family time. Era tiempo familiar con la iglesia. But it also taught me Pero también me enseñó a mí to give en dar. not only possessions, No solamente posesiones, but of my time, pero de mi tiempo. of what I want. De lo que yo quiero. I have to give that up because there's a greater good. Tengo que rendir eso porque hay algo más mayor, algo mayor. And so then I remember on 103rd Street, Hermana Macy Guerra was my Sunday school teacher. Y me recuerdo que en la 103 la hermana Mercy Guerra era mi maestra de la escuela dominical. And I say her because she's one of the saints that I passed on. Y yo la menciono a ella porque ella es una de las hermanas que ya. I remember looking at the window, from the window Fallecieron. down, Y yo me there, recuerdo mirando por la ventana, to mirando look hacia at the abajo, parking lot. mirando al You're estacionamiento allá. little, you know, church is a little bit boring. You're little. Y yo era pequeño y claro, en ese tiempo los servicios no eran tan interesantes para mí. Because you're a child. Porque uno es una niña. Until then, when God, of course, saved my soul. Hasta cuando llegó el tiempo que Dios salvó mi alma. 37th Avenue La 37 Avenida was a nightmare for a female to work. fue una pesadilla cuando estuvimos todo ese tiempo trabajando, una pesadilla para una hermana, I can, una hembra. mujer, una I hembra. can still smell Yo todavía puedo in oler, my mind. I can smell it. en mi mente puedo todavía All olerlo, the dust and the gravel and the cement and the fireplace that I don't know how to have muscles now. todo el polvo, todo la mugre de todo el trabajo que se hizo, todo el And fireplace, how do you my say? mom en una chimenea. Una And chimenea. my mom with these huge calderos of garbanzos dragging that from Caribbean all the way 37th Avenue to feed all those people. Y mi mamá con estos calderos y calderos de comida que ella preparaba en la casa viniendo de Cutler Ridge hasta la 37 Avenida para darle de comer a todos los hermanos que estaban trabajando ahí. So many weddings were also held there. In the annex was the reception hall. Tantas bodas y en el anexo, en el duplex, Showers. teníamos la Baby recepción, showers. los showers, baby showers, So many things tantas cosas that I remember that my mind goes through. que pensando en todas estas cosas. I remember sometimes I would want to take turns, and mom would drive the blue one, and daddy would drive the brown one, the Y brown van. entonces habían dos guaguitas, una azul y una carmelita, y entonces mi mamá y mi papá manejaban uno de los dos, So- y entonces yo a veces quería ir con mi mamá o mi papá. So for whatever reason, Por cualquier razón, I don't know why, no sé por but qué, the blue one always had an issue. la guaguita azul siempre tenía un problema. So we broke down, I don't know if y'all remember, but I do, like at least 3 or 4 times. Y entonces hubieron por lo menos 3 o 4 veces donde la guaguita azul se rompió, And we all had to walk y todos teníamos que entonces caminar blocks and blocks and blocks. bloques, unos No, manzanas, cuadras. cuadras y cuadras y cuadras. I'm telling you, at least, mommy, right? 3 miles? Probably 3 miles. In heels, 3 miles. Caminando en tacones It was por horrible. 3 It was a millas, caravan of people. como una caravana, To the nearest gas station llegando a poder caminar hasta había una to gasolinera, see if maybe a brother would pick up the phone. a ver si podíamos comunicarnos con un hermano por Not el a cell, teléfono. there were no cell phones. No existían los celulares en ese tiempo. So hot, Tanto calor, disgusting. era muy mal la situación.
thank the Lord Gracias a Dios for all his blessings. por todas sus bendiciones. Thank God for air conditioner. Por el aire It acondicionado. was so hot. Había tanto calor. That's what I always remember. Y eso es todo lo que yo me recuerdo de ese calor. It was just, but we did it. We got there. Pero lo hacíamos y atravesamos todo eso, lo hicimos. I remember the folding chairs. Yo me recuerdo las sillas Que se doblan. que se doblan. I remember us having services in blue theater chairs. Y yo me recuerdo teniendo los servicios en esas sillas que se usan en los teatros. Ya, Que eran se de un doblan. teatro, eran de ahí. De un teatro y eran azules. Horrorosas también, feísimas, azules. They were horrible, disgusting looking. And you would stand up and you be careful because it'll slam you right in your Y booty. entonces, si uno se levantaba y si no tenía cuidado, te daba aquí atrás. So then, I don't know how, but I was too young, but we had our first pews. Y entonces, era muy joven, pero entonces después me recuerdo que tuvimos los primeros bancos. Oh, but they didn't have cushion. Pero no tenían cojines como tenemos aquí No. ahora. I'm No. telling you, that hurt. Eso lo día sentado ahí por un par de horas. Praise God. Gloria a Dios Sister Carol made some thin ones, but they got thin fast. que la hermana Carol hizo uno ellas mismas para poner unos cojines ahí, pero eran bien Hicieron flaquitos. flaquitos. Rápido, porque aquí se come bien. Because we eat well here, so they got thin very quickly. And then we Y- were blessed with pews with cushion. Y entonces fuimos bendecidos en tener bancos con cojines. I remember Me recuerdo so many that have come and gone. muchos de los que estuvieron y se han ido. I was going to say it. I made a list. Hice una lista, I was trying to remember estaba tratando de recordar people when I was young that impacted my life. de aquellos que impactaron mi vida I still miss them. y todavía los extraño. Brother and Sister Terry, La hermana Terry, la hermana Terry, Sister Julia, la hermana Julia, Sister Mercy, la hermana Mercy Guerra, Sister Brígida, la hermana Brígida, Hermana Pascuala, la hermana Pascuala, Hermano Alfonso, hermano Alfonso, Hermana Dulce María, la hermana Dulce María, Hermana Emilia, Sister Emilia, Hermana Amelia, Sister Amelia, Hermana Margarita, hermana que Margarita, casi la maté. Sister Margarita, De that I verdad, yo la almost tumbé, killed, eso es horrible, yo no quiero hablar de eso. she fell because of me. Please, let me finish. Hermana Dulce María es la hermana Yanes. Sister Dulce María is Sister Yanis. Hermana, the one with the dark, Hermana School. Sister School. Yes, you School. don't remember. These are people you don't remember, but I remember. Son aquellos que Because you weren't quizás around. ustedes no se recuerdan y algunos no estuvieron aquí para saber que ellos Brother estaban Mac. aquí. El hermano Mac, Sister Yolanda. la hermana These are Yolanda. more recent now. Estos son más recientes ahora. Sister Natalie, La hermana Natalie, Sister Hermano Puente, Brother Puente, Brother Lopez, el hermano López, Sister Rosa Lopez, so dear to me. la hermana Rosa López, que le tengo mucho cariño a ella. She was my father's by his side to the very end. Ella estuvo al lado de mi papá hasta I lo honor her último. memory Yo honro su for how she memoria stood by him all that time. por la manera que ella estuvo con él a través de todos Hermano sus años. Mendoza, Brother Mendoza, Sister Lola, la hermana Lola. so many people that I could tell you. Hay tantos los cuales le pudiera If I'm contar. missing them, it's not on purpose, but Y- I'm mentioning the ones that are from my childhood. Y si no los menciono a todos, no es a propósito. Estoy mencionando a aquellos que los recuerdo de mi niñez. During all this time, A través de todo este tiempo, most of you have no idea what I'm going to say next. la mayoría de ustedes no tienen ni idea de lo que yo voy a decir ahora. The church across the nation La iglesia a través de la nación went through a lot of division. padeció muchas divisiones. I saw a lot of congregations fall. Yo vi a muchas congregaciones que cayeron, Many muchas compromised the doctrine. que comprometieron el evangelio. And sometimes people don't understand. Y hay algunos que quizás no entienden Sometimes people don't understand. A veces las personas no entienden why it is that you might think, oh, we're not, you want to make us an island. No. y quizás muchos no entienden y piensan que nos quieren aislar o hacernos una isla. But many times, Pero muchas veces the servant of God, el siervo de Dios, whichever he may be, donde quiera, quien sea, when it was his time, conocer
la esposa de uno de ellos. I don't know what my mother's talking about wanting to be some pastor's wife, but I didn't want to be a pastor's wife. Yo no sé de dónde viene eso de mi mamá decir que ella quería Oh, she ser. wants to, ella quería eso, but Si ella lo I did quería not want ser that. esposa de pastor, pero No, yo no I didn't want quería that eso. No, because no. I grew up and I saw it. Yo lo vi todo cuando era niña. But like she said, Pero como ella dijo, I'm willing to do whatever God wants me to do. yo estoy dispuesta en hacer todo I lo have que my own Dios shoes quiere. to fill. Yo tengo mis propios zapatos. No desire to en imitate llenar. anyone. Yo no quiero imitar a nadie. I am me. Yo soy yo That's it. y eso es lo que But es. my goal, Pero mi meta es, my only goal, mi meta solamente es is to please God, en complacer a Dios, to fulfill my place, en cumplir mi lugar to work as hard as I can, y trabajar lo más arduo que yo pueda, because my recompense is up there. porque mi recompensa es allá arriba. I have seen too many people that I love fall, Yo he visto demasiados que yo amo que han caído. and you know what? ¿Y saben qué? It never pays. Nunca vale la pena, nunca paga. It never pays Nunca vale la pena. because sin does not pay. The wages of sin is death. Porque la paga del pecado es la muerte. And I love, love, love the truth. Y yo amo la verdad. I love what it stands for, what Yo we stand for. Amo por lo que la verdad es y por lo que nosotros nos I'm paramos. grateful for being protected from division all these years. Y estoy muy agradecida en ser protegida de las divisiones que han existido a través de todos estos años. I am grateful for being protected from outside doctrines that want to creep in. Y yo estoy muy agradecida de falsas doctrinas que yo he sido protegida de ellos cuando han querido venir. And I appreciate that Y yo aprecio Of the eso ministry. del ministerio for protecting me, en protegerme a mí, because that's their function. They're protecting us. porque esa es la función de ellos en protegernos a nosotros. And I'm grateful to God Y estoy muy agradecida a Dios that at this age, que en esta edad que tengo, I want to pass that on to my children yo quiero pasar eso a mis hijas and that they pass it on to their y que children. se lo pasen a sus hijos. I come from a legacy. Yo vengo de un legado. We talk about it here, Lo hablamos aquí, but I'll say it again. pero lo voy a decir otra vez. My grandparents on my paternal side Mis padres, mis Mis abuelos abuelos. por parte de padre are the ones that I have to specifically mention, son aquellos que yo específicamente tengo que mencionar because without them, porque sin ellos, he would not be here. él no estuviera aquí. They stood up for truth. Ellos se pararon por la verdad. They started that congregation in Tampa. Ellos fueron los que comenzaron esa congregación en And Tampa. they loved God with all their hearts. Y ellos amaban a Dios con todo su corazón. They also were hospitable people, Ellos también eran muy hospitalarios. Exacto. Very much so. Y lo eran así. I remember spending summers there. Yo me recuerdo pasando los veranos con ellos. And I'm thinking, oh my goodness, here too? Y yo pensaba, aquí Like también, literally at 9 o'clock at night. literalmente a las 9 de la noche My tocaban la grandfather is in puerta. his pajamas and a robe. Mi abuelo estaba en sus pijamas y And he was like, entren, vamos a tomar café. y una bata de casa y ahí llegaban a las 9 de la noche a tomar café. O cocimiento. Or a tea. Cocimiento de todo, yo no Uh, sé. They would make tea out of everything. But I look back at So- those wonderful memories. Entonces yo miro hacia atrás esas bellas memorias. And I tell my children, we Yo- are in different times. Yo le digo a mis hijas, estamos viviendo diferentes tiempos. And that's not the life that we live now. Y esa no es la vida que vivimos ahora. But I thank God because it taught me Pero yo le doy gracias a Dios porque me ha enseñado a mí to be able to give de yo aprender y with expecting nothing in que return. yo dé sin ninguna expectativa de aquellos a quien yo les doy. I love the truth. Yo amo la verdad, I love the Lord. amo al Señor, I love the Church of God. y yo amo a la iglesia de Dios. And I appreciate this Y- congregation. y yo ap- You have no idea how special you are. You really don't. Yo aprecio esta congregación y de verdad ustedes no saben lo especial que son. I think some of you do Yo creo que algunos saben, because some of you have come from other congregations and so Porque you know the difference. algunos de ustedes han venido de otras congregaciones y saben la diferencia. But a lot of you have never been out of these Miami. Pero muchos de ustedes nunca estaban fuera de aquí de Miami. You have no idea. No tienen ninguna idea You are blessed. de la manera grande que son We are bendecidos. blessed. Somos muy bendecidos. We are a family. Somos- Don't forget it. Somos una familia, no se olvide de eso. And I praise God for that. Y yo alabo a Dios por ello.
No, yo no voy a predicar. No, I'm not going to preach. Antes que se me olvide, Before I forget, después que terminemos, after we finish, necesitamos ver todos aquellos que fueron parte de la congregación en la 103, we want to see all the saints that are here that were in the congregation on 103rd, que pasen adelante porque se va a tomar una foto de ellos. because we want to take a picture of all of us together. Y después otra foto de aquellos que han sido miembros de la congregación por, what is it, 30 años. And then those that have been in the congregation for 30 years O or más. more. Se va a tomar una segunda We'll take a fotografía. second picture after that. Y el otro anuncio es que la comida va a ser servida a la 1:30. And the last announcement is that dinner or lunch is going to be served at 1:30 en el parque. at the park. Así que después que se tomen la foto, para que todos salgan para So el after we take the parque. picture, let's leave quickly and go to the park. Y toda la información está And all the adelante. information is posted, and like we said, Sister Valerie has a flyer. Mientras que escuchaba los tres que hablaron antes de mí, As I listened to the first three that spoke before me, yo estaba pensando I was remembering en tantas cosas. in so many things. Lo primero es que cuando la policía va a tomar el testimonio de aquellos que son testigos, That when a policeman is going to take down the witness, a Statement. witness statement for a crime that's been committed, o un or an incident, lo primero que hacen es separarlos, the first thing they do is they separate them porque no quieren dar oportunidad que vayan a colaborar. because they don't want them to corroborate each other or work together against. Y lo que Collaborate. lo que hemos oído hasta aquí, And what we've heard of this moment, ninguno de los cuatro none of us four nos pusimos de acuerdo. talked about what we're going to say. Yo no hablé con el hermano Figueroa I didn't talk to Brother Figueroa o la hermana Carol, or Sister Carol either, ni aún con mi esposa. not even with my wife. Y ellos no hablaron conmigo, And they didn't talk to me. porque cada uno tenemos nuestro testimonio. Because we all have our own testimony, our own Y- witness account. Y lo segundo es que And the second thing is, en los cuatro evangelios on the four Gospels, vemos que el testimonio de los cuatro we see that the witness accounts of all four pudieron confirmar los eventos del ministerio de Cristo Jesús were able to confirm the ministry of Jesus Christ here on earth, en sus perspectivas. according to their perspective. Claro, inspirado divinamente por el Espíritu Obviously, Santo. divinely inspired by the Holy Spirit. Y en esta mañana hemos escuchado tres perspectivas. And this morning we saw three perspectives. Lo hemos oído We've heard it, y gracias a Dios por el historial y el and we thank God for the testimonio history and the testimony de esta congregación. of this congregation. Y lo que ha sobresalido And what has stood out, es que los tres han dicho that all three have said, lo que yo quería dejarles a ustedes en esta mañana. what I wanted to leave with you this morning. Y es una palabra. And it is a word. Y está en 1 de Samuel capítulo 7, And it is in 1 Samuel chapter 7, en el versículo 12. in verse 12. Es el único versículo que yo voy a leer. It is the only verse I'm going to read this morning. Dice, y saliendo los hijos de Israel a Mizpa, if you have it in English. And the men of Israel went out of Mizpah. Dice, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betel. And pursued the Philistines and smote them until they came unto Bethkar. Y el versículo 12 es donde yo quiero dejarles esta palabra. And this verse 2 is where I want to leave the word with you. Tomando luego Samuel una piedra, then Samuel took a stone y la puso entre Mizpah y Sem. And he set it between Mizpah and Sem. Y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amen. And called the name of it Ebenezer, saying, hitherto hath the Lord helped us. Yo quiero unir mis palabras
a las palabras que hemos escuchado And I would en like esta to mañana. add to the words that we've already heard this morning. Si hay algo con que podemos quedarnos para recordar, que es muy bueno, If there's something that we can stay with, which is a good to remember, a good memory, es bueno recordar, it's good to have good memories, pero son simplemente memorias. but they're simply just memories, just Si, that. si no tomamos de ella If we don't take from it para mirar hacia el futuro. to project towards the future. Y claro, esta congregación, como tantas otras congregaciones que tienen el derecho de decir lo mismo, And of course, this congregation, just like any other congregation, has the right to say the same, que ha llevado muchos años en una comunidad, that has spent many years in a community. no todo es risa, alegría y gozo. Not all is happy, joy, laughs. Hay muchas There lágrimas, are many tears, muchos sacrificios, lots of sacrifice, mucho dolor, lots of pain. pero podemos decir en esta mañana, But we can say this morning, como congregación, as a congregation, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. God has helped us up to now. Y es bueno. And it is good. Por eso es que separamos este día That's why we separated this day para celebrar 50 años. to celebrate 50 years. No sé, I thought they were going to have a banner. Yeah, but it's in the park. Está en el parque. Okay. Okay. There's one outside in the fence. There's a banner that's on the fence. Hay una, no sé si se dice bandera o si se dice, hay una bandera aquí en la cerca y hay otra en el parque There's one at the park and there's one here on the fence. que dice celebrando 50 años. It says celebrating 50 years. Es importante And it is important en la vida nuestra in our life tener momentos recordatorios, to have memorable moments, momentos específicos moments that are specific, donde nosotros podemos mirar where we can look back y decir, and say, hasta aquí el Amen. Señor nos ha ayudado God has helped us up to here, individualmente, individually, pero como but congregación, also as a congregation, porque hemos pasado por muchas because we've been tormentas, through a lot of como storms. cantaba el trío, As the trio sang, una congregación que lleva 50 años en una comunidad, a congregation that has spent 50 years in a community es una congregación is a que congregation ha sufrido, that has suffered, que ha sacrificado, that has sacrificed, que ha llorado, that has wept. pero gracias a Dios But thank God, es una it congregación is a que congregation puede decir, that can say, hasta aquí Dios nos ha ayudado. God has helped us thus far. Y a pesar de lo que pudiera pasar, And despite what can happen, a pesar de lo que ha pasado, despite what has a happened, pesar de lo que esté pasando, despite what may be happening, podemos decir, we can say, si Dios nos ha ayudado hasta aquí, if God has helped us thus far, el mismo Dios que nos ayudó that same God that helped us hasta aquí up to here es el mismo Dios is the same God que nos puede seguir ayudando para that el will futuro. continue helping us in the future. Así que yo Amen. estoy alentado en esta So I'm mañana. encouraged this morning. Yo Yes, estoy amen. lleno de esperanza. I am full of hope Porque yo sé que Dios no ha terminado con nosotros. because I know that God is not finished with us. Dios no estableció esta congregación. God did not establish this No congregation. llamó al hermano He Figueroa did not call Brother Figueroa para que termine con él so that it would just finish with him o termine conmigo. or finish with me. Dios ha intentado God's intended que and has en intended esta ciudad that in this city la luz siempre brille. there would be a beacon that would always shine. ¿Hasta cuándo? To when? Hasta que Cristo venga, Till he hermano. returns. Esa es nuestra That is determinación. our determination. Esto es más grande que un hombre. This is bigger than a man. Esto es más grande que una familia. This is bigger than a family. Esto es Dios. This is God. Seguimos siendo la iglesia We de Dios. continue to be the Por eso- church of Por God. eso es que no decimos, That is why we never say, hasta aquí nos ha ayudado el hombre. man has helped us thus far. No, hasta aquí No. nos ha ayudado God Dios. has helped us thus far. Yo fui miembro de esta congregación. I've been a member of this congregation. Vine a esta congregación I came to this congregation contra mi voluntad. against my will. Yo tenía 9 años I was 9. cuando mi papá decidió mudarse de Chicago. When my father decided to move from No Chicago, quería pasar ni un invierno más. he didn't want to spend out one more winter Y, there. y yo me puse bravo. And I got mad. Yo no quería mudarme para I did not Miami. want to move to Es Miami. más, mi primera experiencia
o mi primera impresión de Miami, What's more, my first impression of yo Miami, tenía 9 años I was only 9, y en unas semanas voy a cumplir 56 años and in a few weeks I'm going to turn 56. y no se me ha olvidado. And I have not forgotten. Llegamos a Miami We got to Miami una noche on a night, y cuando se abrieron las puertas para salir afuera del aeropuerto, and when the doors of the airport opened, era un agosto, it was in August. el vapor que yo sentí, The vapor, the heat that I felt, la humedad que the yo sentí, humidity was so horrible. yo decía, ¿qué es esto? I'm like, what is this? ¿Dónde me ha metido mi mamá y mi Where papá? has my mom and my dad taken me? Pero gracias a Dios But thank God. que los planes míos y That- los planes de Dios that my muchas plans veces han sido diferentes And God's plans so many times have been different. y los planes de él han sido mejor. And his plans are always better. Lo mejor que pudimos haber hecho, The best thing we could have lo ever mejor que done, me pasó a mí the best thing that ever happened to me, es haber sido parte de esta is to congregación, become part of this no de congregation. una denominación, Not a denomination, no de una iglesia, not a church, pero de una congregación but of a de congregation la iglesia de Dios, of the Church of God, donde se predica la doctrina de la where the palabra de doctrine Dios, of the Word of God is preached, donde hay un estándar, where there's a standard, donde se enseña que hay que vivir en where santidad. it is taught that we must live in holiness. Y es verdad, estoy de acuerdo con la hermana Keila, And it is true, I am in agreement with Sister Kayla. los tiempos cambian. Times change. No podemos seguir viviendo como estábamos en los 70, We cannot los live 80. in the manner that we used to live in the 70s. Es más, no podemos ni aún vivir cuando empezó el milenio. We can't even live what's more like we lived in the early 2000s, Ya, the millennium. ya estamos en el año 18 del We're nuevo already in milenio. 2018, Y ha cambiado mucho Miami. and Miami has changed Pero a lot. lo que no puede cambiar But what cannot change es la iglesia de Dios. is the Church of God. Amen. Lo que no puede cambiar What cannot change es esta is congregación. this Si congregation. vamos a seguir siendo la iglesia visible If we're going to que continue Cristo edificó. being the visible church that Christ has Y built. todo eso es posible And all that is possible. simplemente como dijo Samuel. Simply like Samuel said. Gracias a Dios por Samuel. Thank God for Samuel. Gracias a Dios por los Samueles que han venido y han sido parte de esta congregación. Thank God for the Samuels that have come and been part of this Somos congregation. bendecidos, We are hermanos, blessed, dear ones, con Samueles with Samuels, y Samuelas Samuelettes and Samuels en esta congregación in this que congregation han podido apuntar that have been able to point cuando los momentos se han puesto difíciles, when the moments have become difficult, cuando el enemigo ha estado amenazando, when the enemy is with his threats, cuando ha venido el temor, when the fear has come. como decía el hermano cuando vino de jovencito, When the brother Alex was saying earlier that he came so young, que el diablo empezó a poner duda y él cuestionó. the devil began to put doubt and maybe began to question his calling. Pero yo estoy seguro que llegó un momento en la vida de But él I'm sure he got to a moment in his life donde él dijo, when he said, hasta aquí Dios me ha ayudado. God has helped me thus far. Y yo digo lo mismo, And hermano. I say the same, Y dear usted ones. puede decir lo mismo. And you could say the Y same. nosotros como congregación And we as a congregation, podemos decir lo mismo. we can say the same. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. God has helped us thus far. Así que Amen. yo estoy determinado So I am a determined remangar las mangas to roll up my y sleeves seguir trabajando en el and reino de continue Dios. working in the kingdom of God. Gracias a Dios por 50 años. I thank God for these 50 Pero no years. podemos quedarnos estacionados en But we're 50. not going to stay stuck at 50. Es un gran logro, It is a great achievement, es una gran victoria. a great accomplishment, a great victory. Algo de lo cual debemos sentirnos bien y me atrevo a decir, nos debemos sentir orgullosos. Something that we should feel good about and I dare say be proud of. Porque- Amen. Inmediatamente viene a mi mente Immediately what comes to my mind, es las 7 cartas a los ángeles en Apocalipsis, a the las 7 7 iglesias. letters that were written to the 7 churches Y, in the book of y Revelation. una de las advertencias que se repetía And one of the warnings that is repeated, era, arrepiéntate rápido, repent quickly, no sea que se te quite el candelero de en medio de lest ustedes. the candlestick is taken from amongst you. ¿Quién es el candelero? Who is the candlestick? Cristo Jesús. Christ Jesus. Hasta aquí, Up this far, Cristo ha sido Christ has been nuestra guía y nuestra piedra. our guide and our rock. Nosotros no necesitamos una piedra literal. We don't need a literal rock. Y gracias a Dios por las banderas anunciando este momento
tan importante. And we're grateful for these banners that announce this momentous occasion. Pero lo que nos va a mantener But what's going to keep us es lo que nos ha mantenido por 50 años. is what has maintained us for 50 years. La piedra, The rock. que es la piedra angular de la The iglesia. chief cornerstone of the church. Cristo Jesús. Christ Jesus. No un hombre, Not a man. no una mujer, Not a woman. no una religión, Not a religion. pero nuestra fe y nuestra creencia en el Señor But our Jesucristo. faith and our belief in Jesus Christ. Amen. Este día no es para mí, This day is not for me. y yo también pudiera decir muchas experiencias, I could share many experiences with you too. pero me voy a limitar porque no quiero extenderme. But I'm going to limit myself because I don't want to extend. Pero gracias a Dios But thank God por las buenas memorias for the good memories de haber crecido en esta congregación. of having been able to grow up in this congregation. Una de las memorias que sobresalen en mi mente One of the memories that stands out in my mind fue en un verano, was a summer allí en la 103, on 103rd Street cuando por primera vez when for the very first time celebramos Escuela Bíblica de Verano. we had our first vacation Bible school. No se mencionó el trabajo de la Escuela Bíblica de Verano, And we didn't mention that work of Vacation Bible School. porque es que son tantas cosas. There's so many 50 things años, that things are going to slip our mind. pero vale la pena mencionarlo. But it is worth mentioning. Eso por primera vez se celebró. We celebrated that first VBS. No me recuerdo si era en el año 75. It was around 70. 1975 or Sí. 1976. La hermana Irene, que era la mamá del hermano Figueroa, vino de Tampa, Sister Irene Figueroa, Brother Alex's mother, came from que Tampa. tenía, entre muchos dones, ella tenía una habilidad de trabajar con los niños. Amongst her many gifts and abilities, she had a tremendous ability, yes, to relate to children. Obviamente tenía el don de enseñanza y She obviously had- especializada en los niños. She had a gift of teaching and it specialized in the children. Y Amen. fue ahí And it was there donde yo me entregué al Señor. It was that day that I gave my life to God. I got saved that day. Un niño, I was a child, no sabiendo not knowing lo que Dios tenía para mí. what God had for me. Pero gracias a Dios, But thank God, yo puedo decir, I can say, Ebenezer. Ebenezer. Yo puedo declarar Ebenezer. I can declare Ebenezer. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Thus far, God has helped me. Jóvenes, hasta aquí Young Dios people, lo ha ayudado. God has helped Y you. Dios los puede ayudar And God can continue en las helping you decisiones de su futuro. in the decisions that you make for your future, Enfrentar lo que ustedes tengan que to enfrentar. confront whatever you have to Y confront, ser parte activa de esta and be an congregación. active part of this congregation. Aportar lo que Dios les ha dado para que ustedes puedan aportar. To be that support, that What you backup can- what- that you can give, or that contribution that you can give. Pero no para con los jóvenes. But it doesn't stop the young people. Yo sé que los años I son know los años. the years are the years. Y uno no puede hacer cuando tiene 60 o 70 años And one cannot do when you're 60 or 70 lo que podía hacer cuando tenía 20 what you años. did when you had 20. Pero no se crea, But don't think no piense por un for momento 1 minute que Dios ha acabado con usted. that God is finished with you. Que ya Dios lo va a hacer así y lo va a echar That God is gonna en un corral. Put you to the side like Out to pasture. Let me see. Out to pasture. No, Dios puede trabajar aún No. con aquellos que están ya en sus edad Amen. de oro, en su Go- época de oro. God can even use those who have gotten into their golden years. Así que hasta aquí Dios nos ha So ayudado thus far, God has helped us. y podemos seguir adelante. And we can go forward. Hermanos, vamos a seguir adelante. Dear ones, let us go forward. Los aliento, los Amen. invito I invite you, I encourage you a que juntos, to together, porque esto no es el trabajo de un hombre, because it's not the work of one man. no es el pastor solamente, It's not just the pastor. no es solamente los diáconos, It's not the deacons o los ministros, only and the o los ministers maestros. or the teachers. Esta es la obra de cada It is uno the de work nosotros. of each and every one of Todos us. podemos aportar, We all can contribute. todos podemos contribuir, We all can give. todos podemos decir hasta aquí, We can all say, hasta aquí Dios nos ha thus ayudado far, God has helped me. y nos Amen. seguirá ayudando. And He will continue helping me. Así que yo doy gracias a Dios So I give God thanks por la gran oportunidad for y the el gran great privilegio opportunity and the great privilege de ser parte de esta to be congregación, part of this congregation, de poder decir, to be able to say, Dios ha sido con nosotros God has been with us.
y seguirá and will continue su obra his work. si nos sometemos If a we él. submit to him, Si decidimos if we decide poner a un lado to put aside cosas que no valen la pena, hermano. those things that are just not Hay, worth it. hay cosas que no valen Right. la pena. There are things that are not worth it. Hay cosas que hay que soltarlas. There y are things you gotta dejarlas let them go. Let it go already. para que no sean un estorbo. So that they won't be an hindrance. Para que seamos y sigamos siendo lo que Dios So quiere we que can seamos. be and continue to be what God wants us to be. ¿Están conmigo, hermanos? Are you with me? ¿Estamos juntos? Are we together? ¿Estamos determinados Are we determined como congregación? as a congregation? Seguir adelante. Amen. To go forward. Amén, vale la pena. It is worth it. Tenemos familiares, We have family members, compañeros de trabajo, co-workers, vecinos, neighbors, esposos, husbands, esposas, wives. que queremos ver That we salvos, want to see them saved. hijos que queremos ver salvos, Children we want to see padres saved. que queremos ver Parents that we salvos. want to see saved. Y eso va a ser la obra And that de Dios will be the work of a God través de esta through this congregación. congregation. Como decía el hermano, Dios no usa ángeles. Like the brother said, God doesn't use Él angels. pudiera usar He ángeles, could use angels, pero a él le ha parecido bien but it has pleased him usar hombres to y use mujeres men and women of para flesh and blood llevar este to evangelio, carry the gospel, estas buenas to noticias. carry the good news. Sigamos enfocados Let us continue con focused nuestra misión. on our mission. Dios le bendiga, May hermano. God bless you, Y que continuamos celebrando, and we continue celebrating. si Dios quiere, If God wants 50 años más. another 50 years, Quizás no estemos aquí. we may not be here, Y si Cristo no viene, and if Christ doesn't come, y que venga pronto, porque como están las cosas. better come quickly because things are bad. Pero si no, But if not, que se pueda decir, that it can be said, el candelero, the candlestick, hasta aquí, up to now, Dios lo ha mantenido. God has En esta kept it here in this en esta congregation. congregación. Amen. Amén. Praise the Puesto de living God. pies. Let us stand.